Bueno, como les decíamos, el mundo literario sacudido por la pérdida de Mario Vargas Llosa, el Premio Nobel de Literatura, una persona, insisto, muy vinculada a nuestro país, por lo menos desde el punto de vista afectivo. Sí, hubo muchas repercusiones, no solo en nuestro país, a nivel Latinoamérica y en el mundo. Robert Rocha estuvo trabajando en este tema. Robert, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Nico, Estefi, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Efectivamente, nos enterábamos en la noche de ayer a partir de un comunicado del hijo de Mario Vargas Llosa, Álvaro Vargas Llosa, sobre la muerte de su papá. Poco tiempo antes habíamos visto la celebración de su cumpleaños número 89, que se dio sobre finales de marzo. Tristemente, la salud de Vargas Llosa estaba bastante deteriorada, a punto tal de que él había optado por radicarse nuevamente en Lima, en Perú, en su país de origen, a pesar de que había estado viviendo mucho en Madrid. Hubo muchas repercusiones, obviamente, como ustedes ya lo decían, tanto a nivel local como a nivel internacional, y por supuesto que las redes sociales se convirtieron en el sitio en donde todo el mundo expresó el dolor por la pérdida de este Nobel de Literatura, premio que había obtenido en el 2010. Vamos a ver algunas de las repercusiones que, como decíamos, en la red X se dieron a conocer. A través de su cuenta de X, el escritor, periodista y analista político Jorge Asís escribió: luto estético y conmoción moral, partió Mario Vargas Llosa. Queda el placer de releer Conversación en la Catedral, La fiesta del chivo, La guerra del fin del mundo o El eterno de los cachorros. Fue el mejor de todos, a celebrarlo en silencio. La escritora y periodista cultural venezolana Dulce María Ramos también utilizó la misma red social para dedicarle unas sentidas palabras junto a una foto en la que aparecen el propio Mario Vargas Llosa, junto a José Donoso, Carlos Fuentes, Julio Cortázar y Gabriel García Márquez. Con la muerte de Mario Vargas Llosa culmina lo que en Latinoamérica se consideró la época más gloriosa de la literatura del continente. Con todo y sus polémicas, escribió: la realeza española también se refirió a la partida del escritor. El Olimpo de las letras universales le ha abierto sus puertas a Mario Vargas Llosa. Gracias siempre por toda su inmensa obra, nuestro hispano-peruano eterno. Nuestras más sentidas condolencias a toda su familia y amigos. El escritor y periodista colombiano Héctor Abar Faciolince utilizó su cuenta de Instagram para despedir al escritor peruano y dijo: Vargas Llosa no era solamente un gran escritor, sabía cultivar el difícil arte de la amistad y era cálido, generoso, leal y solidario, como muy pocos en este oficio. Se nos va el último representante vivo del boom latinoamericano. Lo decía Nico, este movimiento literario que se llamó el boom latinoamericano y que precisamente uno de sus exponentes más importantes fue Mario Vargas Llosa, de alguna manera está perdiendo a su último referente. Y la importancia, la magnitud de la muerte de Vargas Llosa fue tal que hasta el mismísimo presidente Gabriel Boric, el presidente de Chile, a través de su cuenta de X también brindó un mensaje. Fragmentariamente el mensaje dice: Mario Vargas Llosa fue un escritor gigante que describió a América Latina con una pluma de desgarros reales en una ficción delicada e interpeladora. Además fue un intelectual de primera y, más allá de si se concuerda o no con su ideal liberal, un demócrata a toda hora. Esta es parte de las expresiones del presidente chileno sobre el fallecimiento de Mario Vargas Llosa. Lo decían también los compañeros, tuvo un vínculo muy estrecho con Uruguay y de hecho con algunas personalidades de la política uruguaya, afines incluso ideológicamente. Entre ellos el expresidente Julio María Sanguinetti, quien justamente hacía una reflexión respecto a lo que ha significado la muerte de Mario Vargas Llosa. Es por encima de todo un gran creador literario. Eso es lo que va a quedar. Por una parte está, sí, el batallador de la libertad, el de la Fundación Libertad, el que hizo política también, con relativo éxito porque perdió la elección con Fujimori. Por encima de todo me parece que lo más relevante de él, lo que va a quedar, lo eterno, es la obra. Las conversaciones en la catedral, la Casa Verde, la ciudad de los perros, las sátiras, que estas horas se han mencionado poco, como Pantaleón y las visitadoras, que para mí es genial, que es una sátira, digamos, sobre el espíritu militar, digamos así, o la disciplina militar, que es muy graciosa. Pero eso es lo que va a quedar,
en la constelación de artistas que en ese momento hacen nuestro siglo de oro. Siempre fue muy hincha de la democracia uruguaya, siempre. La vivía destacando, en todos lados. Siempre lo tuvo. Pero también tuvo sus contradicciones con Benedetti, con los que no hicieron el pasaje hacia la libertad. La propia Universidad de la República, que le concedió el doctorado trabajosamente, con oposiciones, luego, en fin, ese tipo de oposición política que es natural, digamos. Es muy interesante lo que cuenta el expresidente Julio María Sanguinetti, porque sus ideales políticos incluso le llevaron a alejarse de otro premio Nobel de nuestro continente, que fue Gabriel García Márquez. Ellos habían mantenido una muy estrecha amistad, a punto tal que en algún momento hasta consideraron escribir una obra en conjunto. Pero en determinado momento, y justamente a partir de un vínculo bastante estrecho que García Márquez mantenía con Fidel Castro, Mario Vargas Llosa y él se distanciaron. Y ese distanciamiento duró mucho tiempo, a punto tal que en una de las últimas entrevistas que se le hizo a Vargas Llosa en Europa y se le preguntó si existía la chance de que él volviera a tener un vínculo afectivo, él dijo, mejor de esos temas no hablamos. Y vamos a ir terminando la entrevista por acá. La vicepresidenta de la República, Carolina Cose, también hizo referencia a la muerte de Mario Vargas Llosa. Un gran escritor, enorme escritor. Lo conocí su pluma siendo adolescente. Me tocaba a mí limpiar la biblioteca todos los sábados y eso me permitía tener contacto con los libros. Uno de los libros que andaba suelto ahí era La ciudad y los perros, fue el primero que leí. Después, bueno, no pude parar de leer libros de Vargas Llosa después que empecé con ese, seguí con muchos más. Y bueno, La tía Julia del escribidor, La casa verde, Conversación en la catedral, una cantidad, y muchos que no recuerdo. Después, con el tiempo tengo un librito pequeño que es una conferencia que él dio sobre qué proceso interno tenía para escribir. Preciosa conferencia. Es un enorme aporte para la literatura, una gran pérdida. Y bueno, una gran pérdida para la literatura, pero un enorme, creo que dejó su marca en el mundo de la literatura latinoamericana y mundial. Y como decía Robert y mencionábamos en el arranque de nuestro noticiero, Mario Vargas Llosa tuvo un vínculo muy estrecho con el Uruguay. Lo decía el presidente Sanguinetti, ¿no? Una persona que valoraba mucho la democracia de nuestro país. Y también tuvo entrañables amigos en el Uruguay. Uno de ellos está en contacto con nosotros. Le agradecemos especialmente por este contacto. Rubén Loza Aguerrevere. ¿Me escucha bien, Rubén? Sí, le escucho muy bien. Igualmente, mencionaba en la presentación de este contacto que usted fue uno de los entrañables amigos de Mario Vargas Llosa aquí en el Uruguay. ¿Cómo recibió esta noticia? ¿Cómo lo tomó? Descríbanos parte de la relación que usted mantenía con Mario Vargas Llosa. Bueno, empiezo por el final de lo que me acaba de preguntar, o el principio. Me sorprendió mucho y en fin, me dejó muy decaído. Pero bueno, lo conozco desde hace más de 30 años, yo creo, ya ni sé cuándo nos conocimos. Estaba mirando ahora algunos libros dedicatorias de él para ver bueno, las tengo de distintas épocas, ¿no? Y conozco su obra, por supuesto, la he leído con enorme entusiasmo y bueno, como es mi maestro literario, desde su primera novela, La ciudad de los perros, escrito la escribió cuando él tenía 27 años y le dio un reconocimiento internacional muy grande. Después siguió desarrollando una carrera literaria impar, por supuesto, en la que se cuentan, algunos hitos literarios modernos,
la novela La Casa Verde, Conversación en la Catedral, La Guerra del Fin del Mundo, Lituma en los Andes, así como sus ensayos literarios, naturalmente, La Verdad de las Mentiras, los artículos reunidos en Los Desafíos a la Libertad, y en fin, sus memorias llamadas El pez en el agua. Bueno, bueno, y Loza, otros. Dígame. ¿Cómo se forjó la amistad entre ustedes? Sí, hace muchísimos años. Tanto que yo digo, no me acuerdo dónde nos conocimos. Nos hemos encontrado en muchos lugares. En España seguramente lo conocí, donde me han editado diversos libros y bueno, y nos hemos ido teniendo una relación muy grande. No hace mucho tiempo, por mail, por ejemplo, me mandó, a propósito de mi novela La Librería, que a él le gustó mucho, me acuerdo, hace como 20 años, no sé, no me acuerdo ya, cuánto hace que salió, no miré estos detalles porque no me esperaba esta entrevista, que le agradezco. Él me escribe, por ejemplo, me mandó un mail, esto no es muy lejano, me dice: La Librería es una novela muy hermosa, hoy en su centro, esa pequeña ciudad, Minas, donde la librería es como un estallido de luz. Esto me parece una hermosa metáfora realmente. La novela, Rubén, es también un poco triste, con un dejo muy melancólico, y quizá por eso es muy uruguaya. Es un libro que está muy bien escrito, con un estilo tan claro y elegante, que me ha gustado muchísimo. Bueno, eso se lo acabo de leer porque que él me mandó, que me había olvidado, lo encontré ahora buscando cosas cuando me comentaron de esta entrevista. Y bueno, y después nos vimos, lo vi en Madrid, en su casa varias veces. En Madrid, bueno, cuando cumplió 80 años, por supuesto fui invitado y estuve en el cumpleaños, naturalmente, de él allí en Madrid. Después también en un seminario, bueno, estuvimos, ¿sabe dónde? En Caracas, en un seminario internacional sobre la democracia y la libertad. Estaba Plinio Prolillo Mendoza con nosotros, me acuerdo, y cuando él llegó, le revisaron las valijas y le quitaron los pasaportes a él y a su esposa entonces, Patricia, y a Patricia, a su esposa, Patricia, y se los devolvieron cuando se fue. Loza, sí, dígame. Es súper interesante lo que está usted comentando y le pido disculpas por interrumpirlo. Déjeme que le diga, acá por ejemplo... Le pido disculpas por interrumpirlo. Rocha le habla, pero le quiero preguntar algo, porque él siempre dígame. Él tuvo palabras muy elogiosas también para con su obra. Usted, ¿qué destaca de Mario Vargas Llosa en cuanto a técnica? Y como ensayista, como novelista, ¿cuál es el perfil que a usted más lo ha deslumbrado? ¿De él? Sí. ¿Como escritor? Sí. Bueno, es un escritor realmente con enorme estilo, ¿no? Tiene un patrón flaubertiano, como diría él, que es muy meticuloso, ¿no? Bueno, esa es una de sus formas literarias, de una literatura, una novelística muy vasta, muy minuciosa, muy enriquecedora, ¿no? En libros tan importantes, yo qué sé, como La Ciudad y los Perros, La Casa Verde, Conversación en la Catedral, o Los Jefes y los Cachorros. Este es un libro de cuentos, o Pantaleón y la Visitadora, La Tía Julia y el Exhibidor, o el cercanísimo ahora
y Tiempos Recios. Bueno, estos son libros que han que muestran su inmenso valor literario, que tiene realmente una enorme inteligencia y un... Rubén Lózaga Revere, Sí. le agradecemos por estos 2 minutos. Queríamos conversar con alguien que conociera bien de cerca a Mario Vargas Llosa y bueno, quedará siempre para el recuerdo esa anécdota que tanta gente, tanta gente recuerda de Punta del Este, cuando por la avenida Gorlero le tocó el vidrio y era Mario Vargas Llosa. Usted estaba tomando un helado, ¿no? Una cosa así era. Exactamente. Mire usted que recordara eso. Sí, yo estaba tomando un helado con mi esposa y me golpeó en el vidrio. Y bueno, salí allí, me acuerdo que me decía, bueno, nos abrazamos, qué sé yo. Él venía con unas periodistas, ellos me sacaron fotos a mí con él. Me acuerdo que me decía que él sabía que estaba escribiendo una novela en esos momentos, y dice, envíame la novela, por favor. Bueno, muy bien. Ese tipo de... Bueno, y también acá en Montevideo estuvimos varias veces. A él le gustaba Montevideo y bueno, incluso me acuerdo que tengo una foto de él. Estábamos reunidos con la calle Pou, con la calle Herrera, con el padre con el Cookie, la calle. Bueno. Bien. Le agradecemos por estos minutos, un verdadero placer. Muchas gracias por el contacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué honor. Otra de las historias vivas de la literatura de nuestro sin duda. país. Y hay que destacar mucho, Nico, y esto hay que destacar porque fue iniciativa tuya que lo contactáramos a Rubén Lózaga Revere, que está bastante retirado de los medios. Sí. No ha dado entrevistas en el último tiempo, por lo que se destaca muchísimo que haya brindado este tiempo para compartir con nosotros. Entiendo que en directo desde Minas, donde está viviendo, Minuano, contacto telefónico. Minuano. Sí, volvió allí está. Y si estamos en abril, hay que estar en Minas. Radicado en Minas. Saben ustedes que temprano también estuve visitando a Álvaro Rizzo, quien es el presidente de la Cámara Uruguaya del Libro. Ustedes lo decían, Mario Vargas Llosa tuvo un vínculo muy cercano con Uruguay. Varias veces visitó la librería de Álvaro Rizzo, a punto tal que incluso Álvaro tiene una foto que la atesora de cuando recién la librería comenzaba a tener una remodelación ahí en la calle Juan Carlos Gómez de la Ciudad Vieja de Montevideo. Pero aquí está el diálogo que manteníamos con el presidente de la Cámara Uruguaya del Libro. Yo creo que muere el último grande del boom de la literatura latinoamericana. No quedan más. Además, creo que él estaba en el podio de los más grandes, tal vez para mi opinión, por lo menos según mis gustos, con Borges y con García Márquez. Significa una pérdida importantísima, aunque esperable, porque bueno, él se acercaba a los 80 años, a los 90 años, tenía 89, pero bueno, él deja una obra fantástica. Tenía una relación muy fuerte con Uruguay, sobre todo a través de la obra de Juan Carlos Onetti, que él la admiraba profundamente y la estudió muchísimo, tanto que publicó un libro dedicado a él, El viaje a la ficción. Es un libro publicado a Onetti, pero deja una obra impresionante, sobre todo en novelas, ¿no? Las novelas de él, más allá que él también hizo mucho periodismo, hizo ensayo, pero la obra novelística de él es una obra que tiene inmortalidad, sin duda. Diego Fischer es uno de los escritores más prolíficos de nuestro país, sin lugar a dudas. Él le visitó, siendo periodista, a Mario Vargas Llosa y así reflexionaba y recordaba ese momento. Fue realmente Yo empezaba mi carrera como periodista y uno puede imaginarse lo que significaba poder acceder a un escritor que ya era un hombre, un referente a nivel mundial, ¿no? Recordemos que es una figura consular del llamado boom latinoamericano, ¿no? Cuando terminamos la entrevista, obviamente yo no me podía ir de allí sin una foto con él. Y ahí le pedí
a la señora Patricia Llosa, su mujer, la recuerdo, una mujer joven entonces, muy elegante, muy fina, nos sacó 1 o 2 fotografías y a renglón seguido, por supuesto, le pedí que me dedicara a 2 libros que había comprado especialmente, La tía Julia y La Casa Verde, que además eran los libros que había yo leído hasta ese entonces de él. Fue esos encuentros realmente memorables que en la vida de un joven periodista hoy puedo decir que fue un hito. Pablo Bierzi, sin lugar a dudas, es otro muy destacado escritor uruguayo, uno de los realizadores de La Sociedad de la Nieve, no solamente el escritor del libro, sino también uno de los realizadores de la película. Y le consultamos, hicimos un contacto vía Zoom para que nos contara cómo él se enteró de la noticia de la muerte de Vargas Llosa y qué significa Vargas Llosa para el acervo de las letras de nuestro continente. Fui variando en mis preferencias. Empecé por ejemplo, con Cortázar y después fue cayendo, seguí con García Márquez. El que se mantuvo siempre como al tope fue Vargas Llosa, desde Los Jefes, que ese fue el primer libro que publicó y que leí, el volumen de cuentos. Después, bueno, La Ciudad y los Perros, pero leí todo. Y siempre la sensación que yo tenía es como que te levanta el umbral constantemente. Como eso de los andamios, viste que cuando lees un libro que te fascina, subís un andamio y ya después bajás, te cuesta bajar, te tienen que seguir subiendo andamios. Yo creo que Vargas Llosa tenía esa peculiaridad, que cada obra te subía el andamio, lo cual tiene su contracara, ¿no? Que todo lo que está debajo te resulta menos interesante. Entonces me torné una suerte de adicto a la prosa de Vargas Llosa, de las novelas, también de los ensayos, pero en particularmente de las novelas. Un hombre muy interesante para entrevistar, sin lugar a dudas, Mario Vargas Llosa, un hombre que desafiaba a quien le entrevistaba y en un determinado momento se plantea la cuestión del lenguaje inclusivo y esto es lo que dice Vargas Llosa. Quería preguntarte sobre el lenguaje y preguntarte sobre el lenguaje igualitario. Por ejemplo... ¿Pero qué llamas lenguaje igualitario? A ver, ¿qué cosa es un lenguaje igualitario? Si hay un grupo de mujeres, sí, 5 o 6 mujeres, y tú y yo, sí, no decimos todas, decimos todos o nosotros. Claro. ¿Por qué no usar todes en lugar de todos o todas? Pero digamos, el lenguaje es algo que nace naturalmente y que sobre eso pues se establecen ciertas reglas. Nosotros tenemos en el español clarísimamente un masculino inclusivo, se llama. Pero no es un masculino inclusivo. ¿Eso no lo hace un lenguaje machista? ¿Por qué es machista? Porque si ¿por tienes, qué es machista? Si hay más mujeres que hombres, ¿no debería ser nosotras en lugar de nosotros? Pero ese es un camino muy peligroso, yo creo, digamos, desnaturalizar tan profundamente el lenguaje en nombre de un feminismo malentendido. No, yo estoy de acuerdo con las feministas en las cosas fundamentales, sin ninguna duda. Hay que combatir los prejuicios, hay que promover a las mujeres, sin ninguna duda. Ahora, desnaturalizar el lenguaje porque se considera que el lenguaje machista es una estupidez que de ninguna manera yo voy a aprobar, ¿sabes? Yo creo que una de las cosas más osadas que puede hacer un periodista es intentar desafiar a un intelectual en una entrevista y sobre todo cuando ese desafío pretende transitar por cuestiones políticas. Bien sabido es que Vargas Llosa fue un hombre que también estuvo muy inserto en la política. Esto sucedió en una entrevista donde el periodista intentó hacer eso. Hay dictaduras menos malas, por no decir mejores, sino que menos malas. Por ejemplo, ¿cuántos en esta sala preferirían vivir en la dictadura de Maduro o en Cuba que lo que fueron los años 80 en Chile? Probablemente nadie. Y ahí es donde viene una segunda pregunta que yo te quiero hacer a ti. En el liberalismo... Esa pregunta yo no te la acepto. ¿No? Esa pregunta no la acepto porque esa pregunta parte de una... Claro. Está muy bueno, esta era la reacción que yo quería hacer. Parte de una cierta toma de posición previa, que hay dictaduras buenas o que hay dictaduras menos malas. No, las dictaduras son todas malas. Las dictaduras son todas malas.
Algunas pueden traer unos beneficios económicos a ciertos sectores. El precio que se paga por eso es un precio intolerable, inaceptable. Entonces, yo creo que entrar en esa dinámica es un juego peligroso, es un juego que nos conduce a aceptar que en algunos casos una dictadura es tolerable, aceptable. Eso no es verdad. Todas las dictaduras son inaceptables. Y eso me lleva a una... Ha partido un gran escritor, ha partido un intelectual, pero también ha partido un demócrata, un liberal, sin lugar a dudas. Con él se pierde una generación, una gran generación de escritores. Este es parte, apenas un fragmento de lo que uno pretende mostrar sobre la vida de un grande como Mario Vargas Llosa, que, como decíamos, en las últimas horas dejó de existir, pero seguirá viviendo en sus letras, en sus libros y cada vez que abramos uno de sus textos. Gracias, Robert. Gracias a ustedes.